Ay, chiquilla, chiquilla. Ok, eh, creo que podemos empezar, Vincent. ¿Estás de acuerdo? Muy buenas tardes con todos. Un gusto pues estar esta tarde compartiendo con todos ustedes. En nombre del Comité Científico de la red WINSA, que es la red de resistencia a los insecticidas de Sudamérica, me permito darles la más cordial bienvenida a esta primera charla del ciclo de seminarios técnicos del 2025. Este espacio pues busca fortalecer el intercambio de conocimiento y las experiencias en torno a la resistencia a los insecticidas en los vectores de importancia en salud pública y las de metodologías novel que nos van a permitir pues superar esta resistencia. La Red WINSA es una iniciativa regional que conecta a profesionales de instituciones de distintos países de Latinoamérica comprometidos con el monitoreo, estudio y respuesta ante la resistencia a los insecticidas. Creemos firmemente que la colaboración técnica, el intercambio de la evidencia científica y la visibilización de las experiencias locales son piezas claves para avanzar hacia las estrategias más eficaces y sostenibles. En esta primera sesión tenemos el honor de contar con la participación del doctor Juan Sebastián Durán Ahumada, quien es un entomólogo médico con una amplia trayectoria en investigación aplicada y quien compartirá con nosotros pues, su trabajo sobre las dinámicas ecológicas entre el Aedes aegypti y la cepa de Wolbachia pipientis. Una contribución muy valiosa en el campo del control biológico y el debate sobre nuevas herramientas frente a la resistencia de los insecticidas. Agradecemos nuevamente pues su presencia y participación y de igual forma queremos invitar a todos los miembros de la red y también a todos los asistentes a mantenerse activos durante la charla y vamos a tener un espacio al final para proceder a las preguntas al doctor Durán. Sin nada más, pues quiero dar la bienvenida al doctor Durán y con esto pues le cedo la palabra para que pueda iniciar con su exposición la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor Durán. Muchas gracias, doctor Morales, por la introducción y por la oportunidad de presentar mi trabajo de investigación doctoral en esta red. Muy importante el trabajo que están haciendo. Y bueno, pues necesito que estén conmigo porque es bastante denso el trabajo, pero estoy muy contento de tener este ámbito para presentarlo. Entonces, yo trabajé estudiando las dinámicas ecológicas entre la cepa WLB de Wolbachia y el mosquito Aedes aegypti. Este trabajo fue hecho bajo la dirección del doctor Gonzalo Vázquez Procopec en la Universidad de Emory y conté con la genial ayuda y colaboración de mi comité de tesis conformado por el doctor Uriel Quitrón, doctor Lance Waller, doctor Dave Civitello y doctor Pablo Manrique Saide de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, bueno. La ventaja de presentar con una audiencia tan bien versada en temas de vectores es que pues nos saltamos mucho del preámbulo y vamos directo al grano. ¿Biólogo? Estamos ¿También? acá hablando bueno, les quiero hablar de Wolbachia pipientis y primero que nada, pues Wolbachia pipientis, la gran coincidencia fue que fue descubierta en un mosquito. Inicialmente este mosquito fue identificado como Culex pipiens fatigans, esta identificación pues estaba errada, pero de entrada se empezaron a ver las capacidades de Wolbachia para generar incompatibilidad entre diferentes poblaciones de mosquitos del género Culex. Se estima que este endosimbionte que vive dentro de las células de los insectos está entre el 60 al 70% de las especies de insectos y puede tener cualquier cantidad de efectos dependiendo del grupo de insectos que ustedes se imaginen. Acá nos vamos a limitar un poco a lo que hacen el mosquito de Aegypti y también el mosquito de Salvopictus, como para ponerlo todo en contexto. Wolbachia se localiza en tejidos específicos del mosquito, tiene preferencias por los tejidos sexuales, ovarios, testículos y también por las glándulas salivares y puede tener algunos efectos bastante claros, como que estamos viendo en este video, en el cual
una cepa de Wolbachia puede dificultar la alimentación sanguínea en mosquitos Aedes aegypti. Y pues cepas de esta bacteria han sido aisladas desde la mosquita de la fruta, el mosco de la fruta drosófila en Aedes aegypti y especies cercanas como es Albopictus. Siguiendo. Bueno, acá vamos a hablar de los tres efectos principales de interés de la bacteria Wolbachia pipientis en el mosquito Aedes aegypti. Acá en el panel izquierdo superior tenemos el primer efecto que es llamado transmisión materna, en el cual, similar a la mitocondria, la Wolbachia se transmite por línea materna, siempre y cuando la madre tenga una cepa de Wolbachia a la progenie. El segundo efecto, que es más interesante aún, es cuando el macho tiene una cepa de Wolbachia que lo puede volver incompatible a hembras no infectadas o hembras con otras cepas de Wolbachia, en la cual copulan normalmente, pero debido a un efecto de encripción que ocurre sobre el material genético del macho, los huevos que pone la hembra son inviables. Esto es incompatibilidad citoplásmica. Y el tercer efecto, que es de los más interesantes, que va más allá de la manipulación reproductiva, es la capacidad de Wolbachia de bloquear ciertos patógenos en Aedes aegypti. Entonces, ¿esto qué nos da? Combinaciones de estos, subcombinaciones de estos tres efectos pueden derivar en dos estrategias grandes de biocontrol basadas en Wolbachia. La primera, que es de carácter autolimitante y consiste en liberaciones masivas de machos conteniendo una cepa que induce incompatibilidad Wolbachia, y solamente nos basamos en ese efecto para, tras varias liberaciones inundativas, conseguir un efecto de supresión, dado que estos machos van básicamente a esterilizar las hembras con las que copulan. El segundo efecto, la segunda estrategia de biocontrol es el reemplazo poblacional, la cual se basa en los tres efectos que les mencioné: transmisión materna, bloqueo patogénico e incompatibilidad citoplásmica, en la cual se liberan hembras y machos con Wolbachia. Esto básicamente para reemplazar la población nativa de ese aegypti sin Wolbachia con una versión incapaz de transmitir patógenos de ella, y esto realmente es ayudado mayormente por la combinación de incompatibilidad citoplásmica con transmisión materna, puesto que las hembras con Wolbachia son tan capaces de copular con machos con Wolbachia como con machos sin Wolbachia, lo cual les da una ventaja reproductiva y finalmente eh, fuerza la invasión de Wolbachia en poblaciones de ese aegypti. Los objetivos entomológicos son diferentes en cuanto uno va hacia reemplazo y el otro va a supresión, pero el objetivo epidemiológico es el mismo, que es reducir la transmisión de patógenos. Bueno, ya saltando un poco hacia la parte de aplicación, tenemos varias instancias en las cuales ha habido resultados positivos en cuanto a la liberación de Wolbachia, específicamente la cepa WML, y ha habido evidencia de reducción en la transmisión de patógenos en dengue en Medellín, en Indonesia, en Malasia. Esto liderado por el World Mosquito Program, aunque más recientemente ha habido evidencias de pérdida y de una distribución heterogénea de Wolbachia de la cepa WML en las poblaciones de ese aegypti infectados con Wolbachia en Medellín. Y ha habido estudios, evidencia acumulativa que muestra cómo diferentes cepas tienen, por así decirlo, diferentes debilidades, y WML, por ejemplo, puede ser bastante sensible a cambios extremos y altas temperaturas. ¿Qué pasa? Esto nos deja empezar a considerar otras cepas de Wolbachia aisladas de otros insectos. En este caso, la cepa WLB, aislada de Salvopictus e introducida en Aedes aegypti, ha mostrado resultados consistentes en algunas localidades de Malasia para reemplazo poblacional. Bueno, acá olvidé decirles que mi charla está más centrada en las cuestiones de reemplazo poblacional, y ya van a ver por qué. Y bueno, los resultados de introgresión y reducción en la transmisión de enfermedades en Malasia han sido bastante prometedores, aunque sin embargo se han observado algunas oscilaciones iniciales en las frecuencias mientras las cepas de Wolbachia se establecen. Pero digamos, estos resultados de estas 20 localidades en Malasia han sido bastante consistentes con algunas excepciones. Pero ¿qué pasa? Así como les mostraba inicialmente que algunas cepas de Wolbachia pueden tener unos efectos extremos, como
no permitir que los mosquitos sean capaces de transmitir, de alimentarse de sangre, hay otros efectos que pueden ser exacerbados por cuestiones ambientales como la temperatura. En este caso podemos ver que W al B puede reducir, W al B comparado con W mel tiene una menor reducción sobre las tasas de eclosión en el mosquito de aegypti, y en el caso de la densidad relativa, W al B es más estable a tratamientos de temperatura extremos y aumentados que W mel, exhibiendo una menor afectación por estos tratamientos. También otros efectos asociados a la densidad larvaria. Esta competencia exacerbada por recursos puede afectar diferencialmente a los mosquitos con Wolbachia con respecto a los mosquitos no infectados. Y esto se ha evidenciado en retrasos en el desarrollo larval y en reducción en las cantidades relativas de Wolbachia en adultos emergentes de estas condiciones de hacinamiento. Esto cómo guió el estudio que yo hice durante mi doctorado. Bueno, yo simplemente quería estudiar cómo combinaciones de factores ambientales afectaban la aptitud, en inglés fitness, y el desempeño, en inglés performance, de mosquitos Aedes aegypti, portadores de la cepa WB, así como también quería ver cómo estos tratamientos afectaban la estabilidad de esta cepa y de los efectos reproductivos en diferentes niveles individuales y poblacionales de Aedes aegypti. Ese es más o menos el bosquejo de mi tesis, y esto es simplemente para mostrar la secuencia lógica de mi trabajo, en la cual inicié con experimentos de laboratorio en los cuales veía estos efectos de densidad larvaria y temperatura sobre el mosquito y la bacteria. Segundo, unas poblaciones experimentales en casas experimentales, en las cuales veía esto ya a un nivel multigeneracional. Y tercero, básicamente, cómo integré todo mediante un modelo matemático que ya está publicado. Vamos a ir acá en más detalle. Inicialmente quería ver el efecto de la ansiedad larval inicial y la temperatura sobre qué pasaba con Wolbachia y sobre cómo hacía que los mosquitos con Wolbachia se comportaran diferencialmente con respecto a los mosquitos sin Wolbachia. ¿Esto cómo lo logré? Básicamente con dos habitaciones controladas, con dos temperaturas diferentes, una temperatura constante de 27, que es lo que se estila para crear ese Egypti normalmente, y una con una temperatura fluctuante entre 27 a 40 grados centígrados. Era básicamente para simular las condiciones de verano en la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán, en México, que es de donde el background genético de estos mosquitos es. Aquí tengo mis dos líneas, en azul WMID, que es con Wolbachia, la cepa W al B, y MID no infectada, o wild type o silvestre, y tenía dos densidades iniciales, 50 larvas por litro y 500 larvas por litro. Fueron alimentadas de la misma manera y bueno, ¿qué pasó acá? Medí diferentes aspectos relativos a Wolbachia, al fines del mosquito y el desempeño del mosquito. Es una mareja de resultados de la cual escogí los más relevantes, pero ustedes pueden ver la publicación que ya está disponible, que es esta publicación, pero vamos por los resultados más interesantes. Primero que nada, medimos la densidad relativa de Wolbachia en hembras. En bien emergieron hembras de 3 a 5 días de edad. ¿Y qué vimos acá? Que la temperatura fluctuante a grandes rasgos está asociada con una reducción en la densidad relativa de Wolbachia, pero este efecto no se ve de igual manera cuando entramos a comparar hembras provenientes de alta y de baja densidad, en la cual vimos que la alta densidad se asoció con un aumento de la densidad relativa de Wolbachia en las hembras, que va un poco en contravención de nuestras hipótesis iniciales. En cuanto a la densidad relativa de Wolbachia en huevos, nosotros conservamos algunas de estas hembras, las hicimos copular con machos wild type, y una vez realizaron ovipostura, medimos Wolbachia en estos huevos, en los descendientes de estas hembras. Observamos que la temperatura fluctuante experimentada por las madres se asoció a un aumento en la densidad relativa de Wolbachia en sus huevos, en su progenie, y eso se mantuvo para las dos densidades de las cuales provinieron estas progenitoras. ¿Qué vimos luego? Nosotros esperábamos observar una reducción de la incompatibilidad citoplásmica, es decir, cuando cruzamos machos con Wolbachia, machos experimentales, con hembras sin Wolbachia provenientes de nuestras colonias. Nosotros esperábamos que los casos más extremos en cuestiones de condiciones ambientales
no permitirían que los machos indujeran incompatibilidad citoplásmica. Sin embargo, encontramos que este efecto era bastante fiel y se mantuvo en el 100% de los casos. Es decir, a pesar de reducciones en Wolbachia, los machos fueron capaces de inducir incompatibilidad citoplásmica en todas las hembras en todos los casos. Luego, como parte de estas métricas, vimos la fecundidad, que es la cantidad de huevos per cápita en estas hembras. Y acá podemos ver en las columnas, tenemos los tratamientos de temperatura, en las filas tenemos los tratamientos de densidad, en azul, hembras con Wolbachia, en rojo, hembras sin Wolbachia. Y a grandes rasgos, en el modelo completo observamos que Wolbachia está asociada a una disminución de la fecundidad, pero que la interacción entre Wolbachia y la temperatura fluctuante conlleva a un aumento de la fecundidad, que es un poco contraintuitivo, pero ya analizándolo en los diferentes submodelos que hicimos dentro de la temperatura constante, encontramos que Wolbachia estaba asociada a una disminución de la fecundidad y en la temperatura fluctuante estaba asociada a un aumento de la fecundidad, lo cual nos conlleva a pensar que en condiciones más reales, Wolbachia puede que, esta cepa de Wolbachia puede que tenga efectos deseables a nivel reproductivo. ¿Qué vimos también? Vimos diferencias en la supervivencia de adultos y estas diferencias a grandes rasgos era que las hembras con Wolbachia tendían a vivir por más tiempo que las hembras sin Wolbachia, pero el caso contrario lo observamos en los machos, con una reducción en la supervivencia. Otra cuestión interesante que observamos fue un retraso general de más o menos 1 o 2 días en el tiempo de desarrollo, desde larva instar 1 hasta pupa, que se mantuvo en todas las diferentes combinaciones de tratamientos y que se podría tener algunos impactos poblacionales. Para concluir, vimos efectos diferenciales de los tratamientos que dependían del sexo y del estadio de vida. Estimábamos en este momento que las condiciones realistas puede que no afectaran de manera drástica la estabilidad de la infección de Wolbachia y probablemente la consecución de reemplazo poblacional, pero ya veremos al respecto. Y bueno, comprender las consecuencias ecológicas de esas interacciones es bastante complejo y ya vamos a ver por qué. Pasando a la siguiente fase, que fueron las poblaciones experimentales en condiciones de semicampo, queríamos evaluar los efectos a nivel poblacional de Wolbachia y también ver cómo estas condiciones afectaban la estabilidad de Wolbachia en varias generaciones, con un punto inicial, y punto final de comparación. Este es nuestro arreglo experimental. Tuvimos 2 casas, cada casa con 2 habitaciones y cada una de estas habitaciones nos permitió alojar una población experimental. Tuvimos una casa que empezamos a baja densidad con 2 poblaciones, una de Wolbachia, una sin Wolbachia. Lo mismo para una casa de alta densidad. Y estos fueron los números con los que básicamente sembramos estas poblaciones, por así decirlo. Empezamos con un recipiente de liberación para los huevos, que el recipiente se retiró una vez todo se desarrolló. Y este pequeño recipiente con un substrato que íbamos moviendo, íbamos manteniendo el nivel del agua para mantener control sobre la cantidad de huevos y sobre el conteo de inmaduros que teníamos ahí cada semana. Los adultos los aspiramos exhaustivamente cada 2 semanas y medimos la frecuencia final e inicial de Wolbachia en estas poblaciones y también la densidad relativa que vimos acá. En cuanto a abundancias, estas son regresiones hechas con modelos aditivos generalizados, las que tienen las estrellitas, fueron en los estadios y condiciones en las cuales vimos diferencias significativas, aunque estas diferencias significativas fueron temporales y al final las poblaciones convergieron a densidades y abundancias similares. Nosotros esperamos que esto sea la manifestación de mortalidad larvarias y competencias similares sin importar el estadio, sin importar el estadio de infección con Wolbachia. Y creemos que estas oscilaciones que llevaron finalmente a estas convergencias son resultados de efectos densodependientes con retraso en las poblaciones. Que vimos también en cuanto a la frecuencia final de Wolbachia, tanto en las poblaciones de baja densidad como de alta densidad, vimos una disminución estimada del 30% en la frecuencia, en lo que determinamos positivo y negativo para Wolbachia. Y una vez medimos la densidad relativa a Wolbachia en los mosquitos que determinamos como positivos,
vimos algo bastante interesante y es que la densidad relativa en los mosquitos en las casas experimentales, sin importar la densidad a la cual fueron empezadas estas poblaciones, fueron superiores o similares a los adultos de las poblaciones de control criados bajo condiciones de insectario. Esto que nos lleva a concluir que, bueno, los efectos transitorios sobre las abundancias pueden estar relacionados a efectos de autocompensación por las poblaciones, de cómo se regulan a sí mismas y cómo todo esto conduce a una convergencia final en cuanto a las abundancias y distribuciones como de los diferentes estadios. Las poblaciones, pues como vimos, alcanzaron unas capacidades de carga similares en cuanto a todos sus estadios y eso puede ser una manifestación de la densodependencia, resultado de la competencia larval y mortalidades similares. Vimos una disminución en las frecuencias de Wolbachia, lo cual fue un indicativo claro de posible pérdida intergeneracional. Y esto hace más peso sobre la necesidad de monitorear las frecuencias de Wolbachia en programas de reemplazo poblacional, que es el mayor como termómetro de la consecución de las metas entomológicas. Y en cuanto a densidades relativas de Wolbachia, vimos que eran similares o superiores en los mosquitos experimentales y esto podría ayudar a compensar por la pérdida de Wolbachia en la población y podría ayudar a mantener el bloqueo patogénico y pues la incompatibilidad citoplásmica y a mantener unas densidades, unas frecuencias umbrales de Wolbachia que puede que ayuden a mantener los efectos epidemiológicos. Bueno, entonces ya empezamos a la parte en la que integramos lo que hemos visto en la literatura y lo que vimos en mi primer y segundo capítulo de la tesis. Acá quería integrar la dinámica de invasión de Wolbachia, de esta cepa de Wolbachia mediante modelado matemático y ver las posibles implicaciones para la aplicación de este reemplazo poblacional. Básicamente está explorando y comparando como estas combinaciones de proporciones de liberación y frecuencias de liberación, que es cómo se formulan estos tratamientos, pueden, pueden manifestar diferentes resultados dados los parámetros que tenemos establecidos, parámetros poblacionales y de introgresión para W al B y W mel. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en la aplicación de este modelo inicialmente propuesto por la doctora Penelope Hancock, que es un modelo comportamentalizado que muestra cómo poblaciones infectadas, que son las cajitas en gris, interactúan con poblaciones no infectadas y cómo muchos de estos diferentes parámetros poblacionales dependen de las densidades en los sitios de cría. Esto básicamente lo que está simulando poblaciones no infectadas e infectadas interactuando dentro de un ámbito de lo que se esperaría encontrar en una manzana urbana. Y esto simulaba más o menos la inmigración, la invasión de la cepa WML a este nivel espacial. Tuvo bastante ayuda del doctor Alexander Abramov en la Universidad de Emory para integrar esto. Es un modelo bastante complejo que está escrito en C++ y esta fue una oportunidad interesante para aprender a trabajar en este lenguaje de programación. Y nosotros acá, ¿qué hicimos? Cambiamos los valores de incompatibilidad citoplásmica, cambiamos los valores de retraso en el desarrollo larval para reflejar lo que vimos en W al B y también movimos un poquitico los parámetros para reflejar la pérdida de transmisión materna que vimos en las casas experimentales. Y queríamos ver qué implicaciones esto podría tener para formulación de liberación en términos de proporciones de liberación y esquemas de liberación. Ya vamos a ver cómo. Todo pensándolo hacia el tema de optimización. Bueno, todos estos diferentes parámetros que ven acá reflejan diferentes interacciones acá. De notar acá que lo que modificamos nosotros fue la proporción de crías no infectadas producidas por hembras con Wolbachia y también la alta fidelidad de la incompatibilidad citoplásmica, resultado del apareamiento entre machos con Wolbachia y hembras sin Wolbachia. También aumentamos el retraso en el desarrollo larvario de las hembras con W al B en función de las densidades que teníamos en los criaderos. Bueno, ya pasando a resultados, acá en las columnas vemos las cantidades de semanas de liberación consecutivas, cómo se formulan los tratamientos, y en las filas vemos las proporciones de liberación.
empezando con liberaciones tan bajas como del 2.5%, llegando a proporciones de liberación exageradísimas de 120%. Y en el eje X vemos los días después de la última liberación. Y en el eje Y vemos la proporción de mosquitos con Wolbachia para la cepa WLB en verde y WMEL en anaranjado en todos estos diferentes escenarios. De acá podemos estimar que hay más escenarios en los que WMEL logra establecerse que WLB. Y bueno, otra manera de modelar esto, solamente pensando en la probabilidad de establecimiento, es la siguiente. Es una manera condensada de ver esos resultados que acabamos de ver, en los cuales acá en el techo tenemos la probabilidad de fijación de 1, 100%, que es en el eje X. Abajo a la izquierda tenemos la frecuencia de liberación en términos de semanas. Y en la derecha tenemos la proporción de liberación entre el 1% al 120%. A la izquierda está WLB, a la derecha está WMEL y podemos ver que hay una cantidad mayor de escenarios en los cuales WMEL se fija en estas poblaciones posterior a la intervención. Momento. Pero esto no es muy interesante si pensamos acá que estamos modelando 1500 días y que este es un modelo determinístico y valdría la pena amarrar esto a unas metas bastante arraigadas en lo que se quiere obtener en las liberaciones, en las intervenciones. Por eso nos fijamos acá en esta línea puntada horizontal, que es la frecuencia a los 90 días después de la última liberación. Entonces, acá lo que nosotros queríamos era básicamente tener escenarios en los cuales lográbamos una frecuencia para cada cepa Wolbachia igual o superior al 60% y entender qué combinación entre proporción de mosquitos liberada y semanas de liberación consecutivas que nos conllevaban a tener este resultado. Esto nos hizo visualizar que para tener esta meta de frecuencia del 60% necesitaríamos más de 7 semanas consecutivas para WMEL con los parámetros como estuvieron imputados en este modelo y 2 semanas adicionales para un total de más de 9 semanas para lograr esta meta del 60% con la cepa de WLB teniendo en cuenta estos parámetros poblacionales, lo cual es de interés pues en términos operativos de estas intervenciones. Y pues nos ayuda a dejar un poco de lado como cuestiones que el modelo no refleja como cuestiones estocásticas al ser un modelo tan altamente determinista. Bueno, entonces observamos que las dinámicas de invasión de las cepas están fuertemente influenciadas por los retrasos dependientes de la densidad sobre el tiempo medio del desarrollo larval. Y bueno, y que las intervenciones con WLB requerirían esquemas de liberación más intensivos si las comparamos con WMEL dentro de estas condiciones de comparación que nosotros imponemos. Aunque WLB tiene la ventaja de que ha demostrado una mayor resiliencia a altas temperaturas, pero bueno, necesitamos evaluar más a fondo mediante experimentos de campo y estudios de intervención, porque también hay evidencia ya clara estoy en una de que reunión. los Pero resultados entre WLB, de que los resultados de la interacción entre WLB y SGPT pueden estar altamente mediados por el background genético del pie de cría con el que se establecen estas diferentes cepas de liberación. Bueno, este estudio, yo hice mi doctorado entre el 2019 y el 2024, al igual que muchas cosas en el mundo fueron retrasadas y restringidas por la pandemia de SARS-CoV-2, los cuales limitaron pues mis viajes internacionales, pero gracias a la ayuda de nuestros colaboradores en la Universidad Autónoma de Yucatán, liderados por el doctor Pablo Manrique Zaide, y con ayuda de la estudiante de maestría María Fernanda Torres Burgos, logramos sacar adelante esta segunda fase de las clases experimentales. La tercera fase tuvo que ser mediante modelado por estas restricciones nuevamente. Y bueno, lo que les venía diciendo es que el modelo matemático es un modelo matemático determinista y solamente representa unas dinámicas limitadas, en cuanto a que no incluye procesos estocásticos, ni procesos espacialmente explícitos, ni tampoco tiene amarrado
el efecto de la temperatura y posiblemente estacionalidad sobre la integración de Wolbachia y lo que puede significar diferencialmente cuando estás comparando WML con WALB. Pero es una manera simplificada de ver todo eso en torno a las metas entomológicas. Bueno, encontramos que WALB es más proclive a alcanzar objetivos de reemplazo poblacional a largo plazo que WML. Esto lo estimamos pues en cuanto a su capacidad de resistir a altas temperaturas y a pesar de su bajo potencial de invasión según el modelo. Hay que considerar varios factores ecológicos y ambientales al evaluar la eficacia de reemplazo con cepas de Wolbachia como herramienta de control biológico para reducir la transmisión de enfermedades transmitidas por ese GTAE. Y bueno, el reemplazo poblacional podría beneficiarse de combinarlo con diferentes métodos de liberación de mosquitos. Hay liberaciones enfocadas en adultos, liberaciones en grids, liberaciones masivas, liberaciones de huevos en baldes de liberación, liberaciones que involucran a la comunidad, liberaciones que involucran el espacio público y entender las implicaciones de estas ayudaría a las metas de reemplazo poblacional y obviamente combinar el reemplazo poblacional con intervenciones tradicionales de diferentes tipos podrían ayudar a alcanzar los objetivos de reemplazo poblacional, inclusive pues eh, inclusive invitando a las comunidades a ser parte de estas intervenciones. Obviamente este trabajo no fue hecho en el vacío. Esto ha sido el producto de varias instituciones y colaboraciones. Agradezco inicialmente a mi director de tesis, el doctor Gonzalo Vázquez Procopec, por su guianza y por ser tan buen mentor en cuanto a esta investigación. Tuve bastante apoyo de la universidad, de compañeros, de colaboradores de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y este trabajo yo lo hice en el marco de una beca otorgada por el gobierno de Colombia, por el programa Fulbright, Pasaporte a la Ciencia. Y bueno, abro la audiencia para preguntas. Y pues muchísimas gracias por esta oportunidad al doctor Diego Morales y a la doctora Marta Quiñones por sugerir mi nombre para esta primera charla de la Red WINSA. Mil gracias a todos. Muchas gracias, doctor Durán. Muy interesante el trabajo. Creo que para el grupo que está pues ahora presente no es mucha novedad los métodos Nobel. Sin embargo, creo que la mayoría pues no tenemos el conocimiento profundo sobre este tema, ¿no? Yo tengo una pregunta y pues a los colegas que están en la charla, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Eh, esta metodología Nobel que sabemos que está ya, está poniendo en práctica en algunos países. De hecho, Colombia tiene un programa con el Mosquito Programa, me parece que es. Eh, ¿Qué opinión desde tu punto de vista experimental después de realizar este trabajo merece esta tecnología Nobel como para lograr disminuir las densidades poblacionales de los mosquitos en nuestro contexto latinoamericano? Sí, ciertamente yo soy como un gran promotor de las soluciones integrales y parte de eso es buscar manera de probar esto en el campo, acoplándolo con otras intervenciones como importantes para la reducción de poblaciones de cellita y de la transmisión de las enfermedades que pueden transmitir a poblaciones humanas como, sí, como estos randomized cluster trials, combinando Wolbachia con reemplazo poblacional con otras técnicas novedosas y tradicionales para realmente entender el impacto combinado que podría ser bastante ambicioso en términos de lo epidemiológico, más que todo. Creería que hay bastantes necesidades ahí y también de entender cómo en estos diferentes contextos ecológicos como Wolbachia interactúa con el mosquito dependiendo del background, el acervo genético
de los mosquitos con los cuales se están estableciendo las colonias de liberación, podría ayudar a entender más como las limitaciones, porque pues para un tema tan complejo como es el control del dengue, considero que pues la evidencia se ha acumulado de que no hay una única solución, porque pues no lo hemos solucionado hasta el momento. Entonces creo que entender eso entre la integración con otros métodos y cuestiones ecológicas evolutivas entre el mosquito y la bacteria podría ayudarnos a extender su uso y a entenderlo de una mejor manera. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Karina nos pregunta, antes de liberar los mosquitos con Wolbachia, ¿se debe realizar vigilancia entomológica para saber la densidad poblacional del vector circulante, para saber cuántos mosquitos se van a liberar con Wolbachia o cuáles serían las variables a utilizar? Sí, sí, claramente Karina está por un buen camino ahí. Eso es lo que se hace en las diferentes intervenciones. Yo trabajé con World Mosquito Program y eso es lo que se hacía, tener en cuenta los índices entomológicos y también acoplarlo un poco con la población humana en algún momento. Considero que hay mucho ahí por entender y que tal vez los resultados acumulativos de intervenciones que están ocurriendo en el momento coadyuvados por modelos espacialmente explícitos que tienen en cuenta todas estas series de factores, como las densidades de base del mosquito y de las poblaciones humanas, pueden ayudarnos a entender bien cómo encontrar ese balance, porque pues producir mosquitos no es barato y la idea sería obtener el resultado que quieres desde lo entomológico y epidemiológico con la mínima cantidad de mosquitos para pues poderte mover en el territorio en el que estés interviniendo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, para poder realizar una disminución poblacional de mosquitos, ¿durante qué tiempo se debe liberar los mosquitos con Wolbachia? Bueno, ahí está un poco fuera del enfoque de mi trabajo doctoral. Mi trabajo estaba bastante centrado en el reemplazo poblacional, como bien lo dije, pero digamos con WLB junto con otra cepa de Wolbachia en una doble infección en el mosquito Albopictus. Hay estudios liderados en dos islas de China que han mostrado bastantes resultados bastante promisorios en cuanto a la supresión poblacional. Pero pues yo quería ver qué pasa como en ámbitos menos insulares. Opera básicamente similar a la técnica del insecto estéril, en el cual pues el efecto esterilizador viene de la Wolbachia, no de la irradiación. Entonces, recomendaría leer ese estudio, es bastante interesante. Y muchas gracias. Justo ya que mencionas el tema del mosquito estéril, ¿no? Sabemos, hemos escuchado de varios documentos científicos pues, y trabajos que se han hecho en el mosquito estéril, que el mosquito pues, tiene un corto periodo de supervivencia una vez liberado. ¿Qué diferencia hay con el mosquito que tiene Wolbachia? ¿Es más resistente o no se ha medido? ¿O qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, ahí sería interesante entrar a ver cómo los tratamientos ya están, porque los tratamientos de esterilización con radiación por pulsos ya están bien establecidos para ese GT. Sería interesante ver mosquitos con similar acervo genético, cómo pueden ser afectados diferencialmente por una Wolbachia que induce esterilidad y esta radiación. Y hay maneras de verlo que son maravillosas. Puede ser una primera fase en el campo, en el laboratorio, en la cual simplemente pones los mosquitos en jaulas y haces la curva para ver cuánto se demoran en morir. Y también pueden ser liberados en el campo con técnicas de marcado liberado recaptura para entender en diferentes radios de liberación cómo se están expandiendo el campo y asociar eso a su supervivencia. Se asume, digamos, para WMEL como un efecto de fines menor al 10%, para WLB similar, pero todo eso depende. Y digamos, para el caso, lo que vimos en mis resultados, por lo menos para WLB y su efecto sobre los machos, pues realmente tiene un efecto sobre la supervivencia. Entonces,
Ya abordando esto desde compensar esos posibles efectos detrimentales sobre la supervivencia, lo que se puede llegar a hacer, que es también lo que se hace con el insecto estéril para otras plagas, es compensar esto con liberaciones inundativas. Básicamente compensarlo con cantidades mayores de mosquitos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas en el chat. Eh, Paul nos pregunta, ¿las condiciones ambientales como la temperatura limitan la eficacia? Bueno, sí, leí la pregunta de Paul. Las condiciones ambientales como la temperatura limitan la eficacia de Wolbachia en condiciones de campo. Sí, eso se ha visto y hay evidencia al respecto. Y bueno, tanto el laboratorio, que puede ser traducido al campo, y tanto del campo en intervenciones que ya han ocurrido. Y bueno, estas condiciones, estos efectos diferenciales de la temperatura pueden estar asociados a la cepa que se está escogiendo y pues también a la interacción entre esa cepa y el mosquito. Entonces sí, las condiciones ambientales pueden limitar la eficacia de Wolbachia en condiciones de campo en el tiempo y puede hacer que las metas de Wolbachia no sean tan sostenibles a largo plazo. También tienes otras condiciones de campo como puedes tener reinvasión de mosquitos de áreas circundantes a tu área de liberación que pueden básicamente diluir el efecto de Wolbachia, aunque lo que se estila es que Wolbachia básicamente actúe como un incendio, que se propague, se disperse, lo cual se ve y funciona muy bien en jaulas en el laboratorio en condiciones de semicampo, pero ya cuando llegas a las condiciones reales, entras a ver la resistencia de toda la complejidad de los sistemas ecológicos. Gracias. Olga Lucía nos pregunta, ¿cómo se integra esta liberación con las medidas de control vectorial que van dirigidas a reducir las densidades de los mosquitos silvestres? Bueno, ahí habría que entrar a ver el efecto combinado con otras intervenciones, como bien lo decía hace poco, en estudios que combinen los efectos, pero digamos, por lo menos especulando un poco de lo que vimos desde la modelación, es que hay cuestiones que pueden ser un poco contraintuitivas, que si fuerzas a que el sistema tenga unas densidades larvales altas, en los criaderos por, digamos, destrucción de criaderos, dejando solamente los criaderos crípticos. Esto podría de alguna manera afectar la capacidad de Wolbachia debido a que no pueden desarrollarse tan rápido en los criaderos. Pero digamos, si en algún momento se reduce la cantidad de adultos, esto realmente podría exacerbar el efecto proporcional de los adultos con Wolbachia que estás liberando. Por eso es que es importante entender estos rasgos de la historia de vida del mosquito y su interacción con el ambiente y las poblaciones silvestres. Entonces diría que para la parte de integración habría que ver esa parte de combinación que sería como la siguiente fase de estudios para Wolbachia. Muchas gracias. Vladimir Díaz pregunta, ¿los virus del dengue son de tipo ARN? En este sentido, ¿existe la posibilidad de que se genere resistencia a la bacteria? Bueno, ahí en cuanto al mecanismo de cómo se genera el bloqueo patogénico, está la hipótesis de que tiene que ver con el metabolismo de lípidos. No, en este momento no sé si hay una mejor explicación. Y bueno, lo de la selección de posibles cepas de virus que podrían básicamente evadir los efectos del bloqueo patogénico ha sido algo que se ha venido mencionando desde que pues empezó a trabajar con Wolbachia. Y desde el punto de vista evolutivo sería interesante tener estudios que nos ayuden a entender esto de mejor manera, que yo creería que pues entre estudios de laboratorio y estudios en las áreas de intervención, eh, podríamos empezar también a entender esa diversidad viral y ver si se pueden asociar algunos como tipos o serotipos a evasión del bloqueo patogénico. Por el momento no conozco de estudios que realmente hagan como esa conclusión putativa de que ha habido algún nivel de evolución viral que ayude a
que los virus evadan la bacteria. Aunque bueno, cabe de notar que esto depende, como lo que les decía, la relación W al B con Aedes aegypti, hay bloqueo patogénico, pero W al B, como les decía, es aislado del mosquito de Salvopictus, y de Salvopictus con cepas de Wolbachia es capaz de transmitir enfermedades. Entonces ahí depende como de cuáles miembros están en esa relación. Aedes aegypti W al B, bien, bloqueo. Es Albopictus y W al B siguen transmitiendo como si nada. Tenemos unas preguntas muy interesantes en el chat. Vamos a tratar de responder en los próximos minutos. Olga, y esta me parece también muy interesante desde el punto de vista de la comunidad. Dice, ¿cómo se podría mitigar la molestia sanitaria que causaría la liberación de estos mosquitos? Bueno, yo creería que ese es un trabajo con las comunidades bastante duro. Ahí diría como desde la parte como anecdótica, las comunidades pueden ser bastante, pueden emocionarse bastante y estar muy del lado de la investigación, pero ya una vez empiezan las liberaciones, empiezan a sentir las picaduras y los inconvenientes. Yo creería que la única manera de tener esto es manteniendo el diálogo con la comunidad y manteniendo eso que es el community engagement. Digamos, en World Mosquito Program estaba el sistema de incidentes en los cuales pues entraba a trabajar con la comunidad y hacerles y ayudarles a entender que sí, la molestia como desde la mayor cantidad de picaduras era una preocupación, por eso se trabaja hacia optimizar las liberaciones, pero también en cuanto a promover pues el cuidado para minimizar esa interacción con los mosquitos, bien sea silvestres o bien sea los mosquitos buenos con Wolbachia, pero eso es una constante cuando estás liberando hembras y machos. Y, liberar machos genera menor cantidad de contactos de ese tipo con la comunidad porque pues no se aumentan las picaduras y todo al contrario, con la supresión disminuyen, pero el tema de estas supresiones es que el efecto no es sostenido. Entonces, entrar a hablar como del balance de resultados con molestias con la comunidad y trabajar en la aceptación comunitaria, que ya desde lo social sale un poco como de mi experticia, pero siempre que estás haciendo cualquier intervención que tiene que ver con comunidad, mantener esa interfase como una constante y honesta, solamente puede ayudar tu intervención. Bien, muchas gracias. Laura tiene una pregunta también bastante interesante, ¿no? Aedes albopictus tiene Wolbachia por naturaleza y sin embargo es capaz de transmitir dengue. ¿Cómo podría extrapolarse esto a Aedes aegypti? Es decir, ¿es posible que en algún momento Aedes aegypti con Wolbachia pueda transmitir la enfermedad? Eso todavía no lo sabemos y es parte de los estudios que están ocurriendo en el momento. También se están aislando más cepas de Wolbachia para tener como una mayor cantidad de opciones de cepas que interactúen de manera diferente con el mosquito y que hagan que el mosquito interactúe de manera diferente con los patógenos y el ambiente para tener más opciones para estas intervenciones. Yo no sabría cómo extrapolar esto y pues realmente cuál va a ser la tendencia, porque como todo en biología es muy depende es como ves, W al B y aegypti, bloqueo patogénico, W al B y albopictus, negocio como si nada, ellos transmiten sin ningún problema. Entonces es como, depende de las piezas que tengas en el sistema y pues me gustaría tener una pregunta más concreta al respecto, pero no me aventuro a especular en ese caso. Gracias. Nilsa también tiene una pregunta interesante. Si ya tienes poblaciones resistentes a los insecticidas químicos, ¿podría afectar el desarrollo o la permanencia de la bacteria Wolbachia en el mosquito? Bueno, esa es una pregunta también muy depende de porque el desarrollar resistencia a insecticidas en una población
conlleva el balance entre el costo que esto tiene, porque tener como el armamento para poder sobrevivir los insecticidas tiene un costo de fitness, de aptitud biológica y la ventaja que conlleva. Si hay una aplicación constante de insecticidas, pues va a haber una selección que va a favorecer las porciones de la población que tienen alelos de resistencia. Pero ¿qué pasa? Una vez retiras el factor de selección, naturalmente los niveles de resistencia tienden a restablecerse porque tener ese armamento que te permite sobrevivir tiene un costo. Entonces eso se restablece y hay estudios que han mostrado que esto puede tomar de 10 a 12 generaciones para desarrollarse, igualmente para perderse en Aedes aegypti. Entonces, pensando en este costo de fitness, de aptitud biológica, podríamos pensar en que puede haber una relación y una posible exacerbación entre el costo biológico de tener Wolbachia y el costo biológico de tener resistencia a insecticidas. Entonces, creería que esto tendría que tener un manejo más como desde la investigación, proyectándolo hacia la aplicación para entender pues cuáles podrían ser las implicaciones para el manejo de ambas, de las liberaciones con Wolbachia, el manejo de los niveles de resistencia a insecticidas en las poblaciones. Perfecto, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. No me queda nada más que agradecerte, Sebastián, por tu amabilidad y también por ser el pionero en estas charlas científicas que las vamos a tener cada mes. A propósito, pues quiero aprovechar a los miembros de WINSA que se encuentran en la charla, animarles a que nos envíen su tema para la charla de las siguientes veces. No sé, Vincent, si quieres mencionar algo. Não, muito obrigado. Desculpe, não hablo espanhol, eu falo um pouco de português. Não, eu gostaria de agradecer a Sebastião pela apresentação, que foi maravilhosa, muito bom, muito interessante, bem claro também. Isso foi um nível muito alto, que muito bom. Eu estou muito feliz para o primeiro seminário do WINSA, que nós temos palestrante muito bom com isso. Parabéns e muito obrigado pela apresentação. Acho que nós vamos ter mais palestra como WINSA cada mês. Talvez você poderia dizer palavra sobre isso, Diego, a frequência do seminário. E se nós temos palestra para a próxima vez também. Ou se você poderia dizer palavra sobre isso. Mas eu gostaria também de agradecer todas as pessoas aqui. Tem mais de 60 pessoas que foram aí para esta primeira apresentação, que é muito bom. Então, parabéns a todos. Gracias, Vincent. No sé si es que antes de mencionar las últimas palabras, si podríamos prender las cámaras para tomar unas fotos de los participantes, si me ayudan prendiendo las cámaras para tener el recuerdo de la primera charla de WINSA. Genial, qué gusto verles, algunos colegas y compañeros. Vamos a tomar la primera pantalla. No me cierren todavía las cámaras. Paul, por favor. A la siguiente pantalla. Oh, qué gusto, Audrey. No te había visto. Oh, qué bien. Muchos amigos. Siguiente pantalla. Perfecto. Muchas gracias a nombre de WINSA. Y pues recalcar lo que acaba de mencionar Vincent. Les animamos a los colegas que quieran presentar su trabajo. Estaremos muy orgullosos de tenerlos como palestrantes pues en esta serie de charlas. Gracias, Sebastián. Voy a enviarle también una invitación a nuestro próximo seminario para que pues pueda participar atendiendo y pues seguro su contribución
va a ser fundamental para seguir adelante. Gracias, Vincent. Gracias a los colegas de WINSA y gracias a todos los que están presentes, compañeros de Ecuador y del resto de los países de Sudamérica. Un gusto. Nos vemos en un mes. Adiós. Ah, tchau, obrigado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y gracias.